Bien, un saludo cordial, como siempre, a los seguidores de las redes sociales. Este es nuestro segundo programa de Conociendo al Invitado, este podcast que nosotros lo ponemos a la consideración de los seguidores en diferentes partes de la ciudad, del país y el mundo, con el único objetivo de conocer a fondo a los personajes de Catamayo, en este caso a los personajes y aspirantes a la alcaldía del Cantón Catamayo. Para eso se ha creado este podcast con el objetivo que la ciudadanía, de quienes lo puedan ver, sea en la mañana, en la tarde, en la noche o en la madrugada, en cualquier parte del mundo, puedan sacar sus propias conclusiones de quiénes son los aspirantes a la alcaldía de nuestro cantón. Entonces, este espacio se creó para aquello. Este es nuestro segundo programa, nuestro segundo episodio, y por lo tanto vamos a conocer hoy a uno de los aspirantes a la alcaldía. Ya les voy a contar de quién se trata un poquito más adelante. Debo indicar que este programa llega a ustedes gracias al auspicio de importantes firmas comerciales que nos han dado su respaldo, han confiado en nosotros y nos entregan todo ese apoyo para poder nosotros también desarrollar este programa. Agradezco a Agromax, lo máximo para el agro, también a Caris Alta Costura y Moda, asimismo también al Club Valle de Catamayo, que es otro de los auspiciantes, también a Funeraria Sarve, agradezco también a Ferry Eléctrico Industrial, Bazar y Librería San José, son los auspiciantes de este podcast que ustedes lo podrán ya en los próximas horas de pronto, ya lo podrán tener disponible en nuestras cuentas de Eduardo Valdivieso en Facebook, Eduardo Valdivieso Información en Facebook también, y en el canal oficial de YouTube de Eduardo Valdivieso también, lógicamente. Así que, dicho esto y con el saludo muy cordial y el agradecimiento, recibo acá en lo interior de nuestro domicilio, que es el espacio que hemos escogido para conocer a nuestros invitados. En este caso, los saludo muy cordialmente al señor doctor Leodán Ruiz, aspirante a la alcaldía del Cantón Catamayo. Aquí lo saludo cordialmente, doctor. Bienvenido a este podcast. Y bueno, me siento muy contento, créalo, de recibirlo acá y de tener esta oportunidad maravillosa de poder dialogar, conversar con usted, conocerlo un poco más a fondo y que la ciudadanía también, los que siguen este podcast, puedan saber quién es Leodán Ruiz. Y empiezo precisamente con esa pregunta. ¿Quién es Leodán Ruiz? Bienvenido, doctor. Muy buenas, Eduardo. Qué gusto que haya tomado este tipo de iniciativas. Felicitarlo por aquello y sobre todo también me siento contagiado de su alegría. Lo propio es poder que a través de estos espacios también podamos conversar con la gente. Y en ese contexto, pues, Leodán Ruiz es un joven catamayense, al igual que muchos de los que habitamos acá, soñamos con tener un espacio donde se pueda desarrollar la familia. Soñamos con ese Catamayo donde nuestros hijos estén seguros, donde estén bien, donde se pueda en cierta medida ir cristalizando nuestros sueños. Y al final del día, pues yo siempre que me plantean este tipo de preguntas, eh, concluyo diciendo, yo soy tú porque sé que tú eres igual que yo. Leodán Ruiz nace en Catamayo. ¿Nos puede comentar algo de eso, doctor? Sí, nací en Catamayo, soy de Catamayo, trabajo en Catamayo, estudié gran parte de mi vida acá en Catamayo y sobre todo siempre cuando intento ver las raíces uno recuerda también de dónde vienen, sean los papás, abuelos, bisabuelos, y en ese contexto de la historia de nosotros y de mi persona en sí, nuestras raíces están dentro de las parroquias rurales. Soy Paladines de la familia de Guayquichuma, de la parroquia rural Guayquichuma, y soy Ruiz de la familia Ruiz, de la parroquia rural del Tambo. Ya. Entonces estas dos familias, al final papá y mamá se conocen, se enamoran, tienen los niños y uno de esos niños soy yo, y de ahí vengo. Esas son las raíces que uno nunca las puede olvidar. ¿Cuántos hermanos son, doctor? Somos cuatro, mi hermano mayor, José Luis, el 2 años mayor a mí, 39 años. Mi persona, soy el segundo, Leodán, 37 años. Tengo una hermosa hermana, es la única mujer, ella tiene 32 años, Tatiana.
le digo Tati. Y finalmente, después de estos 3 primeros niños, hubo un tiempo en la familia y nació el último, el más pequeño. Bueno, ya no está pequeño, Sebastián tiene actualmente 18 años, pero entre los 18 y los 32 de mi hermana, que es la última, hay esta distancia, así que él todavía sigue siendo para nosotros el pequeñito de la familia, aunque ya tiene 18 años, pero ahí está José Luis, Tatiana, Leodán y Sebastián. Y dicho sea de paso, cuando se escucha los nombres, porque alguien me decía alguna vez, ¿por qué te pusieron de nombre Leodán? Y le digo, inclusive... Por el artista argentino, ¿será? Por los artistas de aquellos tiempos, por sí, esos, bro. mi hermano José Luis, Tatiana, Estefanía, John Sebastián y lo propio de Leodán. Entonces, o sea, todos ustedes tienen nombre 4. artístico. José Luis, lo conocemos a José Luis Rodríguez, José Luis Perales, Leodán, usted obviamente, Leopoldo Dante Tevez, el artista argentino, y bueno, y así sucesivamente también. Tatiana, Estefanía, John Sebastián. Ya, muy bien, qué bueno. Doctor, y esa relación con sus hermanos, ¿cómo ha sido durante todo este tiempo? ¿Qué nos puede contar? Muy buena, muy saludable, sobre todo creo que esos lazos que se van cristalizando de hermandad en la niñez han sido los que nos han permitido, sobre todo ahora que ya tenemos una edad un poco mayor, conservarlos, el cuidado de la familia, el cuidado del hermano menor, el apoyo del hermano mayor, ese cariño de que a veces hay momentos en la vida donde necesitas que alguien te converse. Y ahora pues con estos aparatitos, un WhatsApp, un audio, una videollamada, hermano, ¿cómo estás? ¿Qué tal te fue? Eso se mantiene y eso es al final del día la fortaleza de cada uno de nosotros, de mis hermanos para mí y yo también de mi persona para cada uno de ellos. ¿Estudió en qué institución educativa o en qué instituciones educativas se formó Leodán Ruiz? Siempre nosotros hemos vivido frente a la Escuela Ovidio de Crowley. Claro. Entonces, entre Olmedo y 1 de Mayo, aproximadamente en esta dirección, y justo al frente queda la Escuela Ovidio de Crowley, y estudié ahí. Hoy unidad educativa, doctor. Unidad educativa Ovidio de Crowley. Terminé mi escuela ahí, y dicho sea de paso, siempre cuando salgo de casa, ahora tomo el vehículo, veo mi institución, y antes veía que salía una de mis maestras que siempre recuerdo, que es Gladys, y ahora ya está jubilada, pero este recuerdo permanece porque vivo al frente de mi institución. O sea, usted estará permanentemente recordando momentos de la institución educativa por tenerla al frente, ¿no? Ajá, siempre me recuerdo esos temas de la niñez, esos momentos agradables y del propio barrio, porque yo me desarrollo justo ahí en María Auxiliadora, muy cerquita a lo mejor del centro, del Parque Central, pero paso ahí mi niñez, ¿no? Y luego pues ya el tema de juventud, yo llego al Colegio San Juan Bautista, hago mis 3 primeros años y mi aspiración era llegar a la universidad, al área de la salud. Y nos pedían que seamos químicos biólogos, y había que coger especialidad en esos tiempos y el San Juan Bautista no lo ofertaba. Yo apenado me tocaba irme del San Juan, solo ofertaban informática, recuerdo, y me fui al Emiliano Ortega, ya había químico biólogo y estudié 3 años en el Emiliano Ortega, yo soy bachiller del Emiliano Ortega, me gradué en el Emiliano y luego fui a la universidad pública, a la Universidad Nacional de Loja, es donde yo hago mi pregrado, me gradúo y al final termino siendo profesional. Vuelvo a Catamayo a trabajar en el sistema de salud, vuelvo al distrito 11 de 02, que es el de Catamayo, y permanezco aproximadamente unos 10 años trabajando acá. Usted se graduó es odontólogo de profesión, sí. Doctor, ¿no? Sí, soy odontólogo de profesión, pero he dedicado gran parte de mi vida a la administración. Tanto así que cuando yo estaba trabajando en el ministerio, estudio una maestría en gerencia en salud y en desarrollo local en la Universidad Técnica Particular de Loja. Y esto es de trascendencia porque el conocimiento académico más la experiencia del ministerio me permitió una etapa importante de mi vida, que es ser director distrital de salud. Y estaba bastante joven, o yo me consideraba relativamente joven. ¿Cuántos años tenía usted cuando asumió la dirección? Tenía 28 años. 28 años. 28 años y estuve entre el 2017 y 2018, estuve de director distrital. Y eran aproximadamente 170 personas, 11 centros de salud y un sinnúmero de responsabilidades. Inclusive, o sea, todo un reto, doctor, para usted. Todo un reto. Yo recuerdo que el tema de administración interna anualmente era de $4.5 millones. No era como estar administrando a lo mejor algo de 100, de 200, eran que se administraban millones. Y uno también
lo ponen a prueba. Yo siempre he dicho, el ser humano se forma en base a la presión, al escenario donde se desenvuelve. Y tenía 28 años y tenía ese gran reto. Permanecí 2 años y seguí esta línea de formación. Pero, sin embargo, Eduardo, mi deseo muy personal interno, y por eso admiro la profesión de usted, de la gente que se dedica a la comunicación, es ese cariño a la comunicación social. Yo quería estudiar comunicación en un determinado le momento. nacía ser comunicador. Me nacía ser comunicador y por otro lado venía un caminar político, que el presidente del curso, que el dirigente estudiantil. Yo en la Universidad Nacional de Loja paso directamente desde el primer preuniversitario, primeros ciclos, a vincularme a la dirigencia estudiantil. Primero como presidente de asociaciones carreras, todas las carreras las dirigíamos, y luego paso a formar parte de la conocida FEUE, de este Frente de Estudiantes Universitarios, y llego a ser vicepresidente de la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador. Tengo la dirigencia estudiantil muy acá adentro, muy metida, y eso fue un espacio de formación. Y desde ahí se da el salto al tema de inclinación política y todo lo demás. ¿Es así, doctor? Sí, es así. Desde ahí nace y desde el propio colegio. Ya estaba yo en la declamación, ya estaba en la oratoria, ya estaba en la formación, ya estaba en la dirigencia estudiantil, y sobre todo la universidad pública y la FEU en sí nos hicieron formar un tema de conciencia social. Eso es importantísimo. Mire, Eduardo, yo recuerdo que terminábamos el ciclo académico, nos organizábamos médicos, enfermeras, odontólogos, pedíamos el bus de la Universidad Nacional y salíamos a trabajar en las comunidades indígenas, por ejemplo, Salinas de Guaranda y todo este sector del Chimborazo. Cada módulo, mientras el resto iba de vacaciones, nosotros subíamos al bus y nos pasábamos nuestro mes trabajando en las comunidades. Pocas veces cuento esto porque soy consciente que la ayuda social tiene que ser un tema más silencioso de trabajo, pero sí también lo hago en el afán de motivar al resto. Necesitamos eso. Yo tengo un álbum fotográfico de la historia universitaria y aparecemos con un poncho ayudando a un niño indígena, y eso para mí ha marcado la vida, tanto así que cuando yo ingreso a trabajar me quedo en el servicio público. Tuve oportunidades laborales privadas y a lo mejor 5 veces con mayor tema remunerativo, y yo aspiraba a seguirme quedando en Catamayo, trabajando en el centro de salud y brindándole un servicio a la gente, y lo hice, rechacé, si cabe el término, esas oportunidades laborales y me quedé acá. Sin embargo, Eduardo, y le contaba esto, es porque al final elijo otro camino, es prepararme dentro de la vida política y comunicacional. Y primero empecé dentro de la administración. Yo recuerdo que había una universidad quiteña que a mí me gustaba mucho seguir por la calidad de docentes, que en un determinado momento era parte solo de la escuela militar o de los militares. Llegó el gobierno y la liberó a todos los ciudadanos. Yo digo, esta es la oportunidad de ingresar, es el Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador, y ahí forman gente en especialistas en políticas públicas y en administración, y yo me especialicé, hice mi posgrado 1 año en Quito, allá. ¿Cuál era el reto? Y el reto para cada uno de los jóvenes era que todos los jueves yo tomaba la loja, iba a Quito y estaba en clases a las 8 en punto, y tenía clases viernes, sábado y domingo. El domingo cogía la loja, amanecía acá en Catamayo y me presentaba en el trabajo a las 8 en punto. 1 año. Es una tarea bastante sacrificada, se podría decir. Es 1 año, pero al final nos permitió formarnos, pero ese era el primer paso, porque yo había revisado el ranking de las mejores universidades del país y me decían la mejor universidad entre las mejores, la Flaxo Ecuador, la Facultad Latinoamericana y la Universidad Andina. 2 de mis posgrados que yo realizo en comunicación los hago en la Universidad Andina Simón Bolívar, con grandes maestros, inclusive uno de ellos es el propio Jaime Durán Barba, consultor internacional. Ese es un asesor político de peso, Jaime Durán Barba, ¿no? Y tenemos esa formación, yo soy estudiante de esa línea. Y en Flaxo Ecuador recién termino mi especialización en manejo de redes, Big Data, y también un tema de poder llegar a procesos ya electorales. Por eso tengo, como yo digo, finalmente como doble formación, una línea política, comunicacional política, y una línea de salud social, que es la que también me ha permitido. Bien, permítame, doctor, voy a dar a conocer a los auspiciantes, el detalle de los auspiciantes, pero ustedes no se despeguen de este podcast, porque en pocos instantes estaremos hablando con el doctor Leodan Ruiz sobre algunas facetas. Por ejemplo, una de ellas, la lucha que también fue parte él de
no permitir que el distrito, la dirección distrital, desaparezca de Catamayo. A la final no se lo pudo lograr, pero ella nos va a contar más adelante de cómo fue esa lucha y nos vamos metiendo a otros temas poco a poco. Les quiero comentar que Agromax es lo máximo para el agro, ofrece asesoramiento técnico, insumos para la agricultura, fertilizantes de calidad, enmiendas orgánicas, plántulas de hortalizas, plantas de frutales, en general, dirección Catamayo, 18 de noviembre y avenida Isidro Ayora, contacto 09 91 45 57 05. Agromax es lo máximo para el agro. Caris Alta Costura, el almacén especializado en telas y confección que usted estaba buscando. Contamos con una gran variedad de telas nacionales importadas, sedas, algodón, casimir, satín, lino stretch, telas para camisas, también cortinas, en definitiva telas para uniformes escolares y de todas las instituciones educativas de Catamayo. Además, hilos, agujas, botones, todo esto lo tiene en Caris Alta Costura y Moda. Estamos ubicados en la ciudad de Catamayo, precisamente en calle 24 de Mayo y Olmedo. Ahí se encuentra Caris Boutique Alta Costura con la garantía de la diseñadora profesional Karina Valareso. Así que gracias a Caris Alta Costura que nos permite también llegar con este podcast. Los grandes sueños empiezan en casa. El Club Valle de Catamayo trabaja día a día formando no solo futbolistas, sino también personas con valores, disciplina y amor por nuestra tierra. El Club Valle de Catamayo, en él creemos en el deporte y el poder para transformar vidas. Somos representantes del cantón en el fútbol profesional y trabajamos en la formación integral de jóvenes futbolistas con visión, esfuerzo y compromiso. El Club Valle de Catamayo, y a propósito, inició ganando el Club Valle de Catamayo en el campeonato de segunda categoría frente al equipo de Italia. Una goleada de 3-0 le propinó el equipo del Valle de Catamayo, nuestro representante. Qué bueno. Funeraria Sarve, servicios exequiales para esos duros momentos, atención personalizada, tanatopraxia y tanoestética con profesionales certificados. Traslado en autocarroza dentro y fuera del cantón. Contamos con cómodas salas de velación, aire acondicionado, cofres de madera, servicio de cafetería ilimitada, habitación de descanso, parqueadero, ceremonias religiosas y acompañamiento musical. Tenemos varios planes. Estamos ubicados en calle 10 de agosto entre Eugenio Espejo y Olmedo. Celular 09 69 65 46 20. Funeraria Sarve, contigo en los momentos más difíciles. Todo lo que necesitas para construir, reparar y mejorar lo encuentras en un solo lugar. Ferry Eléctrico Industrial. Aquí en la ciudad de Catamayo tenemos herramientas eléctricas, maquinarias, tuberías de agua, pinturas, material eléctrico, mallas metálicas y plásticas, viniles para piso, químicos para piscinas, repuestos de bicicletas, cadenas para motosierras y mucho más en Ferry Eléctrico Industrial. Dirección calle 9 de octubre e Isidro Ayora, su nuevo local. Ferry Eléctrico Industrial, calidad, variedad y los mejores precios para tu hogar, finca o negocio. Y finalmente, Bazar y Librería San José, tenemos todo en lo referente a útiles escolares, desde educación inicial hasta bachillerato, suministros de oficina, material para todo tipo de manualidades y confección de prendas de vestir. Aquí lo atendemos de la mejor manera con los mejores precios. Estamos ubicados en calle 24 de Mayo y Juan Montalvo, Bazar y Librería San José, aquí en la ciudad de Catamayo. Estos son nuestros auspiciantes de este podcast, conociendo al invitado. Esta vez nuestro gran invitado es el señor doctor Leodán Ruiz, aspirante a la alcaldía de Catamayo. Ya vamos a llegar al tema político un poco más adelante. Le quiero preguntar lo que quedó en el bloque anterior, doctor, sobre esta lucha que se llevó por algún tiempo, que usted la sustentó en su momento técnicamente, con datos, con realidades, pero al final no se pudo lograr el objetivo de retener, de que no se lleven de acá, que no desaparezca la dirección distrital 11 de 02, como hasta el momento prácticamente solamente quedó en eso, en un recuerdo. ¿Cómo inició todo eso? Cuéntenos, doctor, de este proceso que lamentablemente terminó en lo que ya sabemos todos. Aquí es importante entender que los servicios públicos, salud, educación, seguridad, siempre van a garantizar el cuidado de la gente. En la estructura del servicio público se planteaba eliminar distritos. Claro.
Y eso era sensible. Ojo que no era solamente el 11D02, eran algunos del Era a país, nivel ¿no? nacional. Ya. Y esta eliminación de estructuras, a veces que uno dice, solo son los de escritorio, la gente que está atrás, repercutía. Así se lo hizo ver, ¿no? Así se lo vendía el propio Ya. gobierno. Y al final repercutía en el último eslabón del servicio, que era el médico atendiendo un paciente. Y si el médico no tenía las condiciones, se debilitaba el sistema y al final se ponía en riesgo la vida de la gente. Esa sensación despertó en muchísimos actores, líderes barriales, colectivos, la parte técnica, todos se agruparon o nos agrupamos porque era parte yo de aquello y empezamos primero a hacer conciencia de la importancia de defenderlo porque se necesitaba de voluntades. Yo recuerdo con claridad que me invitan a una reunión en Sedmal y nosotros éramos pocos al inicio. Yo iba hasta con esa sensación de decir, ¿y ahora cómo defendemos esto ante el poder del gobierno en sí? Claro, lógicamente. Y ante un ministro. Es un gigante. Claro. Es como pelear David contra Goliat, más o menos así. Y decían, esta es la realidad nacional y acá está Catamayo. Decíamos, pero hay que meterle esfuerzo. Y yo llego a Sedmal y era llenito casi Sedmal, la central de trabajadores. Y estaba un montón de gente y líderes barriales que se habían empoderado y empezaron a comprender la importancia de agruparnos y defender lo nuestro, que era los servicios nuestros, que el gobierno está obligado y nosotros tenemos el derecho de recibirlos. Entonces ahí inició todo, pero llegaba un punto donde nos tocaba debatir, sustentar subsecretarios, viceministros y los propios ministros de salud. Y ahí la voluntad de mucha gente se empezaba a notar ya de eso. Yo siendo parte del propio sistema de salud, me tocaba defender al sistema ciudadano, a la gente. Entonces, había un gran riesgo interno, inclusive decía alguien, te van a desvincular, se vienen procesos internos, te van a sancionar, pero uno recuerda nuevamente la base estructural de tu formación universitaria, que primero es el bienestar colectivo, luego el bienestar individual. Y ahí no hay temor. ¿Usted en ese tiempo era funcionario del Ministerio de Salud Pública? Era funcionario del Ministerio de Salud Pública. O sea, usted Pública. se estaba arriesgando a quedarse sin trabajo porque estaba usted contradiciendo, en el buen sentido de la palabra, doctor, claro, a sus jefes prácticamente. Y Eduardo, tristemente pasó aquello. Al final, en un determinado momento, yo tengo una desvinculación de la propia institución. Estuvieron 6 meses sin trabajo, 6 meses vinculado. Y paralelo a esa lucha social, yo recuerdo con claridad que el tema estaba bien sensible. No había mucha escucha. Y cuando ya no hay escucha, la presión social hace que empieces a tomar decisiones que a lo mejor no es el punto de partida. El punto de partida era el derecho ciudadano, la defensa, el debate, el viceministro y todo, pero llega un punto donde ya no hay. Y ahí se planteó un tema de poder hacer una toma simbólica del edificio de la dirección distrital. Lo recuerdo bien. Nosotros estuvimos ahí cubriendo la información de cerca en casi todos los actos que ustedes realizaban. Pero, doctor, y antes de continuar a eso, porque eso es un tema muy importante que usted mencionó, ¿sentía usted en ese momento que aparte del apoyo ciudadano, de líderes barriales, de personas que luchaban porque no se vaya, no desaparezca la Dirección Distrital 11D02 de Salud, sentía que faltaba algo para darle más peso? Sí, siempre va a ser el apoyo de las autoridades de turno. Y es lo que nunca existió. Y eso no lo puede olvidar Catamayo. ¿Recuerden quién estuvo de alcalde? El exalcalde Armando Figueroa, sí, con nombre y apellido, quien no defendió la salud. Pero, doctor, o sea, y la pregunta es la siguiente. ¿Él fue invitado a liderar este proceso de defensa del distrito? Personalmente, inclusive, visité el despacho municipal para explicar, motivar y solicitar respaldo. Pero aquí hay algún tema de trascendencia que hay que resumirlo. La primera autoridad tiene la coyuntura para hablar directamente en los ministerios o en la propia presidencia, porque tienes ese capital político para llegar y decir que no es como que doña Rosita Maza, mi amigo Gabriel, y personas valiosas de Catamayo, desde claro, pero quien está en el tomador de decisiones es acá la autoridad. Claro, es el electo por voto popular, que ese voto popular es el que le da la fuerza para poder presentarse ante organismos nacionales de gobierno, ¿no? Y eso te queda marcado en la ciudadanía, inclusive personalmente. O sea, yo insisto, la posición que yo tengo es frontal, franca, directa, mirándoles a los ojos. Ustedes no hicieron la defensa que tenían que hacer. Así, porque mientras ustedes no lo hacían, nosotros estábamos con un montón de cadenas, toditos los del GOE afuera. Yo recuerdo con claridad que una tarde
estaba llegando a casa y había alguien de civil, pero ha sido policía, de la Policía Judicial, y me llegaban a notificar porque me habían levantado un proceso dentro de Fiscalía por paralización de servicios públicos, Sí. por la acción de las ¿Quién semanas planteó anteriores. esa acción? La directora de salud, directora distrital de salud. De ese entonces. De ese entonces. Era la señora Cruz, me parece. Madeleine se llamaba, creo. Cruz, algo así. Ya. Ella no era de aquí, de Catamayo. Era de Quito. Ya. Era de Quito, nos venía a administrar acá lo nuestro, como si acá no hubieran profesionales que puedan administrar lo propio. Pero bueno, al final recibo la notificación y me quedo pensando, o sea, digo, ¿qué pasó? Y mi tío, casi hermano Julio, es abogado, Julio Ruiz. Voy donde él, le digo, mira lo que me llegó de notificación. Y yo esperaba como la tranquilidad de decir, no, esto va, pues él coge, revisa, yo me acuerdo y me dice, de 2 a 3 años preso. Y yo me quedo así. O sea, ¿se asustó, doctor? Claro, uno tiene miedo. Claro. Y recuerdo cuando estuve en la gobernación, y recuerdo cuando querían subir el pasaje del bus, y recuerdo cuando cerramos la Facultad de Medicina, y recuerdo cuando nos tomamos la propia universidad en el tema del rector, y todo venía a un leve recuerdo. Y al final nos presentamos, el tema de fiscalía, todo siguió su debido proceso. ¿Y cómo terminó eso? Al final, no, a pesar de que el propio ministerio planteaba la medida, no la motivó hasta el final, terminó archivándose. Allá. Al final se archivó el proceso. Están libres de cualquier situación ahora del momento. Totalmente libres, se archivó el proceso. En el otro tema de la otra presión de la desvinculación, una unidad judicial determinó un reintegro y todo volvió a su calma, y yo entendí que al final todo vale la pena. Doctor, ¿qué dolió más? ¿La demanda o el haber perdido la dirección distrital? La salud de la gente. Hasta el día de hoy lo siento. Ayer, justo por un familiar, llegamos nuevamente al sistema de salud. No hay nada. Las perchas están vacías. Eso todavía es una herida abierta en el cantón. Recuerdo que se necesitaba una ambulancia. Las ambulancias están paralizadas. Con su medio de comunicación, con el resto de comunicadores, entramos a la parte posterior del distrito y veíamos que estaban las ambulancias y los vehículos abandonados 3, 4 meses. Eso era el resumen de lo que iba a pasar en un determinado momento por la eliminación, y pasó. Y al final, ¿qué duele más? La vida de la gente. Ese niño que no puede recibir su medicamento, ese niño que no puede pagar una consulta, ese adulto mayor que no recibe su insulina, su medicación, y no hay plata para comprarla. Estamos en el lugar de la historia de la defensa del servicio público, porque aquí van las personas que no tienen un seguro o la plata para una clínica privada. Ahí radica la importancia de estar en estos temas de construcción social. Doctor, usted, por la experiencia, el haber dirigido el distrito, la dirección distrital 11D02, y por todo lo que se conoce y el desarrollo que tiene permanentemente Catamayo, crecimiento, ya es prácticamente hace poco tiempo se consolidó como el segundo cantón en desarrollo de la provincia de Loja. ¿No cree usted que ya es necesario en Catamayo un hospital? Sí, siempre lo fue. ¿Cuál fue el error cuando se construyó un tipo C? Es no proyectarlo hacia el futuro. Claro. Cuando se lo construyó al tipo C, se inició con una población flotante, se dice en el ministerio, porque hay gente que llega a Catamayo hasta un tiempo y luego sale. Eso no consta en los registros de número de población real, pero en ese tiempo eran 17,000. 2026, Eduardo, sobrepasamos los 30,000 habitantes. Un tipo C no va a poder resolver los problemas de salud del doble de la población. Es urgente al menos un hospital básico en el cantón Catamayo. Y es urgente áreas complementarias. Mire, Eduardo, nosotros escribimos un proyecto para tener un centro de diálisis en el cantón Catamayo. ¿Y qué pasó con eso? Terminó en proyecto dentro del Ministerio de Salud Pública, pero no en ejecución. Mire que este proyecto nace acá, en el sur de la patria. Toma fuerza institucional y llega al ministerio y se hace un proyecto nacional. Le pusieron un nombre que se llaman César, que son los centros de diálisis y salud renal. Y se donó el terreno que está al lado del tipo C. Hay una área entre el parque y el centro de salud tipo C, hay un área. Ahí tiene que estar el centro de diálisis del cantón Catamayo y de los cantones vecinos. Todavía es un sueño, hay un proyecto, hay una área. Lo que se necesita es compromiso de gobierno nacional a través del Ministerio de Salud Pública y un grupo de autoridades, empezando desde la alcaldía, que empiecen a gestionar, a solicitar,
a buscar la forma inclusive de integrarse y ayudar a través de competencias concurrentes para volver a lo mismo, a cuidarle la vida a la gente. ¿Y qué han hecho ustedes como consejo en ese sentido, doctor? Le pregunto, porque usted es concejal al Claro. momento, ¿qué se ha hecho? ¿Ha habido algún avance en esa gestión de esa aspiración que usted dice muy necesaria por parte de la población? ¿Se ha hecho algo en ese sentido? ¿Qué le puede decir? Lo primero que hicimos es que se consolide el proyecto. Y el primer logro era ya en el resultado final del organigrama conste Catamayo. Y consta de toda la provincia es solo Catamayo, dicho sea de paso. Primer paso que hicimos. El segundo fue entregar los terrenos al Ministerio de Salud Pública, porque iba a llegar un momento en que les iban a decir, aquí está el proyecto, ¿dónde lo van a hacer? Este consejo al cual yo formo parte, entregamos los terrenos que no son nuestros, es de la gente, para bienestar de la gente. Claro. Pero ya se les entregó. ¿Qué falta? La etapa 3, que es la gestión. Una vez yo recuerdo con claridad que la actual alcaldesa le decía, delégueme a mí a su nombre para yo ir al ministerio. Sin viáticos, yo me encargo y yo voy. Cuando yo solicité eso, no pasó, no existió la delegación y la otra semana, pasada la solicitud, ella estuvo en el ministerio. Y le entregaron un libro, se tomó una foto y vino con el Plan Nacional de Salud. Yo le decía, ¿qué tal le fue con el tema de las diálisis y el tema del distrito, que todavía seguía en esa conversación? Y claro, no todos sabemos todos. Claro. Ella no conocía el contexto, hablo desde el respeto del no conocimiento de esa área de salud, y vino con un libro contentísima que le habían entregado el Plan Nacional de Salud. Yo le decía, ¿y eso en qué resuelve la vida de la gente? Y nunca más se le dio el espacio, ¿no? Y yo lo digo así, no tengo la posibilidad. ¿Celo de protagonismo de pronto, doctor? Solo ella lo sabrá. Ajá, solo ella lo sabrá. ¿Pero qué lee usted con ese tipo de actitudes? Al final del día, yo sí siento que dentro de la institución si es que ustedes nos ayudan en eso, nosotros les permitimos eso. Y para mí no está en negociación mi criterio, mi forma de pensar, peor aún mi voto dentro del consejo. Soy libre. De lo que pienso lo defiendo, lo argumento, lo registro hasta con un documento, pero sí quiero seguir siendo libre. No por algún tema de un interés, inclusive colectivo, de una delegación, puedo poner en riesgo lo más importante para mí, que es el tema de tener dentro del Consejo la libertad de opinar en base a la propia realidad. La verdad en sí, inclusive. Bueno, el doctor Leodán Ruiz, que es nuestro invitado, hoy estamos conociendo más a fondo al doctor Leodán Ruiz como ser humano, como persona, y ya vamos a dar el salto al tema político. Y ingresemos de una vez por todas. A ver, le nace el tema político, usted ya hizo un historial ahí de cómo ha sido su trajinar dentro del mundo de la preparación académica y todo lo demás, y eso lo fue direccionando al ámbito político. ¿Qué lo impulsa a usted, doctor, a candidatizarse en este proceso y llegar a la concejalía del Cantón en Catamayo? También es destacando de que usted fue parte de Concertación Ciudadana Catamayense y quizás también estaba de candidato o de precandidato a la alcaldía. Cuéntenos todo ese proceso, doctor. Sí, bueno, al final lo que a mí me motiva a estar al frente, en este caso de procesos de elección popular, termina siendo el bienestar colectivo. Tenemos que dejar nuestra comodidad, salir de nuestro metro cuadrado y mirar más allá. Y donde nosotros seamos útil y donde el proceso nos haya llevado, tenemos que estar. Si yo venía un proceso de construcción académica, venía un proceso de construcción social, venía un proceso con una visión muy clara de la administración pública, porque formé 10 años parte de la administración pública, venía siendo ya director, decía, algo tenemos más que hacer. Y una tarde estaba en casa y tocan la puerta, salgo, estaba el licenciado Guillermo Romero. Me dice, hola Leodán, mira, estamos a levantar un proyecto, hemos analizado algunos perfiles y tu perfil es muy saludable, aunque es relativamente joven, pero es muy saludable en el tema de postulaciones a la alcaldía, se hablaba dentro de concertación. Claro. Reunámonos 7 personas con aspiración a la alcaldía para que salga uno solo fuerte y lo apoyamos. Ese era el contexto general. ¿Qué pasó? Y queremos que sea parte de ese proceso. ¿Y qué pasó? Al final nos reunimos, Eduardo, nos sentamos en una mesa, tomamos un café, cogimos un pizarrón, empezamos a escribir proyectos, realidades e hicimos inclusive la selección interna. Y yo al final siempre reconozco de concertación que se cumplió la palabra. ¿Por qué? Porque la palabra era que de los 7 solo se inscribe uno y los 6 no. Y los 6 no se inscribieron a la alcaldía.
Claro. y solo se inscribió uno, en este caso el arquitecto Marco Salinas. Sí, él fue Entonces, producto de ese proceso. Hay una segunda etapa que es que el resto debe ayudarle a esa persona. Es importante, pero el proyecto macro era lo que yo primero manifiesto. Del otro van a depender de muchísimos factores, hasta de afinidad inclusive, de recursos económicos, de la voluntad. Si yo le pido a usted que me ayude o si usted me quiere ayudar a mí, o sea, si también a veces uno no pide, ¿cómo? Hay un montón de factores, pero se cumplió y ahí surgió algo, que en este proceso el arquitecto Marco dice: entre los que estamos acá, me gustaría que me acompañe Leodán Ruiz como mi primer concejal. Él mismo lo pidió. Él lo pidió. En base también al proceso, porque pasó a ser un tema técnico de mediciones, encuestas, grupos focales, escucha digital y un tema barrial. Y ahí estábamos muy bien posicionados territorialmente. Y aparte lo que yo había contado de mi realidad que venía atrás, creo que son los insumos para que el arquimarco diga: Leo, vamos contigo. Estamos seguros que vamos a estar bien representados porque era el proyecto de concertación. Y yo con gusto, listo, yo voy, vamos Arqui, trabajemos. Y empezamos ese caminar. Entonces ahí nace mi postulación. Gracias al apoyo de la gente hemos obtenido un espacio dentro del Cabildo Municipal. Fui electo como el tercer concejal. De los 4 yo entro como tercero. Luego de los 2 personas que disputaron la alcaldía que estaban bien arriba, entra un tercero, ese es Leodán Ruiz. Y luego aparece un cuarto, que es, si mal no recuerdo, el señor Patiño. Entra como un cuarto. ¿Pero ellos entraron por minoría o...? Sí, inclusive se pensaba que de la lista de la alcaldesa, que llegaba como un porcentaje de 9,000 votos, que era altísima, podían ubicar hasta 2 concejales. Yo recuerdo que inclusive la segunda concejal de esa lista ya se daba por un espacio conseguido. Claro. Y no era así. Se creía que había ganado. Era porque el método, el modelo de elección les dividía los votos a esa persona. Si tenían 6,000 votos dividido para 13, ella tenía 2,000. Era así más o menos. Sacaron menos de 6,000. Pero al dividirle, le dejaban, por ejemplo, en 1,500 y el último de acá tenía 1,600 e ingresaba. Pero entre 6,000 votos de la lista a 1,500 es lo que se conoce como una minoría. Sí, pero doctor, ¿usted no cree que dentro de este proceso de elección deberían llegar a la curul los más votados? ¿O qué piensa usted acerca de este método de asignación de escaños? Sí, Ecuador ha aprobado los 2 modelos. Claro. Antes era, y con el cariño igual a Chelito, a José Bolívar, él viene de un proceso diferente, que es de votación individual. Claro. ¿Qué puede pasar ahí? Primero, que dentro del equipo todo mundo se individualiza y empieza a buscar voto propio y no voto colectivo. Pero al revés, también no le permites a la gente seleccionar cuál candidato entre toda una sábana de concejales quieres tú elegir, porque tienes que votar en plancha o en línea ahí. Entonces existen estos 2 modelos. ¿Qué busca el modelo de que el primero ingrese y no todos, digamos, o varios de una sola lista? Es que dentro de los cabildos municipales exista esta diversidad de criterios. El cabildo actual, en el tema de concejalías urbanas, es la representación de la diversidad política. Uno, en cierta medida, de la actual alcaldesa. El siguiente del segundo candidato, María José Celi, del exalcalde Armando Figueroa. Un tercero de Marcos Salinas, Leodán Ruiz, y un cuarto de Nora Arias, Paul Patiño. Eso es diversidad política. Eso es lo que busca el método. ¿Qué pasaría si el método no está diseñado? Que a lo mejor se puedan cristalizar 1 o 2 corrientes específicas, pero todo es válido. Al final del día están puestas sobre las mesas el código de la democracia, las reglas de juego. Ya existió el modelo anterior, estamos en uno nuevo y a lo mejor mucha gente desde su visión aspire que vuelva al anterior, y creo que es válido cualquiera de los 2. ¿Cuál ha sido la labor más notable, destacable de Leodán Ruiz como concejal? Yo siempre me voy a recordar en base a nuestras tareas, sobre todo. Hay una de legislación y una de fiscalización. Rápidamente la de legislación, yo siempre me voy a quedar con este recuerdo reciente, bonito, que la historia nos permitió a nosotros como concejales ser parte de la declaratoria de parroquia urbana Trapichillo. Ese va a ser un recuerdo muy interesante, muy bonito e histórico a través del tiempo.
Pero pues solo eso nomás hicieron en 3 años. No, y eso voy a empezar a plantear los ejes más importantes, Ya. pero a título individual, como usted me lo plantea, eso para mí es de trascendencia histórica. Ujú. Lo segundo es de resolución de problemas social. Nosotros entendemos que lo que la gente al final del día necesita es empleo, trabajo, oportunidades. Y ahí nosotros elaboramos el proyecto de ordenanza del ecoparque agroindustrial. Ese es el nombre que toma. Hubieron todos los esfuerzos primero para declarar esta área polo de desarrollo, el parque industrial, pero lo que nos correspondería a nosotros en calidad de concejales y en legislación es normar esto. Y nosotros lo hicimos, todo el consejo. Ya. Hicimos y generamos esto, lo cual va a permitir que la empresa venga hacia acá y se instale. Si no habían las reglas claras del juego, ¿quién va a venir si no hay una norma? Sí. Entonces, segunda acción. Tercera acción importante que he planteado en el tema, hemos planteado, porque siempre es el tema de votos, de la totalidad de votos, todas las ordenanzas, sin ninguna excepción. Eso es trascendente dentro de un consejo. Es el tema, por ejemplo, de llegar a generar cuerpos normativos que también permiten que la obra en sí física funcione. Ejemplo, Centro de Revisión Vehicular. Por más infraestructura, equipos y todo, necesitas una ordenanza que te regule desde el cobro de la tasa hasta todo el sistema, cómo va a funcionar. Ese trabajo es desde los concejales. Entonces, por más obra por ahí suelta, hay un trabajo atrás. Hay un tema de poder generar proyectos, primero tiene que haber una normativa. Pero hay también temas sociales, incentivos a los abanderados, ordenanza, el buen manejo del tema del cobro que se les hacía en el cementerio, ordenanza, el tema de el propio identificar grupos de atención prioritaria, ordenanza del adulto mayor, ordenanza del cuidado y desnutrición de los niños. Todas estas ordenanzas te van alimentando el desarrollo de la vida de la gente. Y justo estamos en estos procesos cercanos a rendición de cuentas. Y en este ejercicio de elaborar mi informe, llegaba a determinar que nosotros, Eduardo y Ciudadanía, hemos elaborado y reformado entre todos estos cuerpos 27 ordenanzas. Yeah. Claro, hay nombres larguísimos, ordenanzas que a lo mejor suenan no tan conocidas, pero esto le permite a la institución municipal tener marcos normativos para funcionar. Yeah. Entonces hay un esfuerzo legislativo de trascendencia que queda un tema, un pendiente y una sensación como concejales que cuánto se ha avanzado en el cumplimiento de la norma. Entonces es como que no tiene que quedar en papel muerto, nos dicen, en efecto. Pero eso pasa a un tema de acción ejecutiva. Claro, o sea, eso ya es la administración municipal la que pone en ejecución lo que ustedes aprueban. Pero doctor, aprovechar el tiempo. ¿Y en fiscalización qué han hecho ustedes? Y le pregunto esto porque la administración municipal ha manejado recursos. Usted en varias ocasiones y con nosotros mismos dio a conocer de estos presupuestos inflados que estaban sobredimensionados. Pero le pregunto, mire, hay algunos proyectos, por ejemplo, Canoas Trapichillo, que se dice en el comentario común del ciudadano, se habla de un tema de sobreprecio, en contratación de algunas obras. Bueno, ¿qué decir usted en ese sentido en tema fiscalización? En fiscalización primero debes tener la independencia propia, primero para generar un tema de pregunta y duda. Si no la tienes es sí, 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 apruebo, 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 apruebo. Yeah. Para generar fiscalización debes tener independencia y decirle, como usted decía, primera acción, todas las obras que se proyectan en el cantón deben tener un respaldo presupuestario. Claro. Si ofrecemos en el Parque de los Abuelitos hacer una cancha de césped sintético y un polideportivo, ¿cuál es el respaldo financiero de aquello? Claro. Eso había que estudiarlo y leerlo y le agradezco a mi hermana es economista. Y fueron muchas malas noches para entender el contexto y determinar una sola cosa, Eduardo. Es que al municipio de Catamayo el presupuesto real es de entre 11 y 12 millones, Yeah. pero el presupuesto último que se aprobó es de 24 millones. Sí, usted lo dio a conocer. Si sí. tienes 11 y hay 24, las obras que están proyectadas es difícil que se cristalicen. Yeah. Eso es un acto de fiscalización y la fiscalización tiene que ser pública. La gente lo debe saber y para poderlo hacer necesitas de dos factores. La ayuda de los medios de comunicación para que le llegue la información a la gente y lo otro es que el concejal tenga la valentía y la preparación para salir al propio medio y decir, vean, esto está pasando en el municipio. ¿Y hay irregularidades en esta administración? ¿Lo puede decir usted? Si es así o no.
El término en sí lo tienen que determinar las instituciones de control, Fiscalía, Contraloría. Pero Eduardo, yo soy ustedes hacen bien una labor frontal. fiscalizadora, doctor, también. Sí, pero yo sí, sin temor lo digo, existen ciertas dudas de la administración que se está administrando, sobre todo en el manejo de recursos. Ciertas y profundas inquietudes. Pero esa inquietud tiene que ser documentada. Yo no puedo ante un medio o ante la ciudadanía acusar de... Claro. Pero insisto, tengo mis dudas muy de fondo de la administración de recursos dentro del gas municipal y del precio de obras que se están realizando. Ahora bien, para poder dar el primer paso de fiscalización, ya el tema de Contraloría y Fiscalía, necesitas dos acciones. La primera es tener la documentación de respaldo, solicitas información, y lo segundo es que tú presentas ante Contraloría y demuestras que hay una afectación económica. Tú le planteas a Contraloría, dices, miren, de esta obra yo creo que esto está pasando. Yeah. No hemos logrado, Eduardo, y es tarea pendiente, ni siquiera la primera etapa, que es obtener información. Cuando ¿No es les dan información información pública, ni una sola hoja ha sido entregada. Pero usted, a ver, en el caso de Leodan Ruiz, ¿ha pedido formalmente información a la administración municipal? 8 veces, Eduardo. Y de las 8 veces, escritos. ¿cuántas veces le han respondido con información? Parcialmente 2, las otras ninguna, pero hay una, y le cuento a usted para que nos entienda el contexto de fiscalización, hay una sumamente importante, un documentito que yo solicito bien motivado, pero que les dice de manera sencilla para que la gente me entienda, les dice, otórgueme, usted, señora alcaldesa, otórgueme las copias de las cuentas bancarias. Ya. Es como cuando uno tiene una libretita de ahorro en la casa, claro, y uno, esposo o la esposa, le dice, déjame ver tu libreta. Déjeme ver la libreta municipal, ya, para ver cuánto ha ingresado, cuánto ha salido y las fechas. Yo decía, como inquietud, preguntaba, no hay que hacer cosa que sí llegó dinero del gobierno nacional y la gente está acá 3 meses sin sueldo. Eso se planteó. Eduardo, todas las 8 solicitudes de información que nunca llegó terminaron en una unidad judicial solicitando con abogado personal, yo, solicitando acceso a la información como un derecho ciudadano de acceder a la información pública. Y le cuento, Eduardo, algo. Yeah. Este próximo primer semana del mes tengo audiencia, pero ya no para el tema de solicitud, porque me pasé con 8 audiencias en cada área, pero tengo una audiencia la cual determina el incumplimiento de orden legítima de un juez. El juez ya le dijo a la alcaldesa, entréguele inmediatamente la información de las cuentas bancarias al doctor. No lo hicieron. Estamos en una segunda etapa que es el incumplimiento de orden legítima proceso judicial. Doctor, ¿y que ese incumplimiento puede derivar en destitución de la autoridad? Al final del día podría pasar, al final lo va a determinar el propio juez. No quisiera adelantar criterio, pero a ese nivel de fiscalización hay que llegar. ¿Quién firma un documento? ¿Quién va a una audiencia? ¿Quién sale a un medio? ¿Quién le dice, hey, usted no ha cumplido? Tienes que tener la mano firme y un esfero bien cogido para ir a firmar eso. Pero sin temor, sin miedo. En el argot popular se dice que el que nada debe, nada teme. Y si no hay nada que, no se debe nada, no hay nada que temer y entrega la información. Si no se le entrega, como que uno puede empezar a pensar que algo hay que se está escondiendo. Por eso decía al inicio, tengo mis dudas muy de fondo de aquello, pero no estoy en la capacidad de emitir un juicio de valor, pero tengo mis dudas muy de fondo. Mire que el jurídico argumentaba que eso es información confidencial. ¿Puede haber información confidencial en una institución pública? Tienes que declararla que es confidencial, si en efecto fuera, y tal vez ligada a algún tema muy sensible o específico, hasta puede ser de seguridad interna, un ejemplo. Ya. Pero son temas muy específicos, sensibles, pero primero debe haber la declaratoria de confidencialidad de dicha información para ver si ¿Quién declara como confidencial? ¿La autoridad municipal o el consejo? La declara una unidad propia judicial o un área financiera en el tema que estoy tratando. Pero no lo hicieron. Al final es información pública. Están en una institución pública. El municipio es una institución pública, así de sencillo. Y todo tiene que ser transparente e informado a la ciudadanía. Al final del día. Claro. Pero este tema de fiscalización nace de esas áreas, ¿no? Solicitud de información, esto no me parece, esto estoy viendo. Y mire, Eduardo, otra experiencia de fiscalización. Agmus, usted paga $2.61 para el cuidado del medio ambiente. Ese es de las cuencas hídricas. Para cuidar las cuencas hídricas. Yeah. Primer documento que uno ingresa para fiscalizar, yeah, cuánto han recaudado, dónde están los recursos, etcétera, etcétera. Habían más de $136,000 ya recaudados. La pregunta es, ¿dónde está ese dinero?
Y esa fiscalización llevó a reestructurar lo que es un comité de las áreas de conservación municipal. Ingresó mucha gente, observamos, y recién ahí los recursos llegaron. Y recién ahí se dieron los incentivos a los campesinos, a los agricultores. Y recién ahora esto ya es una respuesta y un resultado. Después de este trabajo de fiscalización, ya se plantea comprar 84 hectáreas en la parte alta del Tambo para que sea nuestro pequeño Podocarpus, Ya. pero con la plata suya, con la plata de la gente. Claro, Es decir, que eso se nuestro paga cuando se recurso, cancelan los predios. claro, Ya. y es que nuestro recurso, vamos a decir, sí, por lo menos ahí está, pero nació de un proceso de fiscalización. En ese caminar hemos estado, Eduardo, y vamos a continuar sin temor, porque yo insisto, yo no tengo compromiso absoluto con nadie. Doctor, y el tema de la asignación de los recursos al cuerpo de bomberos. Se habla de una deuda que está cerca del $500,000. Mire, eso es sumamente sensible porque usted mañana llega a ser alcalde y aquellos que se andaban quejando que el anterior le dejó una deuda, le están dejando una nueva para usted. Claro. O sea, simplemente están pateando la deuda para más adelante, nada más. Primero, si te molesta una acción, no la vuelvas a hacer. Si encuentras un problema y no lo logras resolver, que es lo que les pasa, por lo menos no dejen haciendo más grande el problema a los siguientes. Esa deuda está pendiente y es un derecho del propio cuerpo de bomberos. Viene desde hace tiempo, doctor. Claro. De lo que yo tengo entendido, porque el mayor Santos en su momento y en varias ocasiones y en años anteriores ha hecho notar esa no entrega de los recursos por parte de la municipalidad. Desde el 2022, el exalcalde no cumplió, la actual tampoco, y quien pagará los platos rotos será el siguiente. Cerca de $500,000 que la gente va y paga su tasa para el cuerpo de bomberos y sencillamente el gobierno municipal no le quiere dar el dinero al municipio. Bien, antes de continuar, doctor, permítame nuevamente dar a conocer a nuestros auspiciantes y ahí sí nos metemos a otro tema rápidamente. Ya, Agromax, lo máximo para el agro, ofrece asesoramiento técnico, insumos para la agricultura, fertilizantes de calidad, enmiendas orgánicas, plántulas de hortalizas, plantas de frutales en general. Dirección Catamayo, 18 de noviembre y Avenida Isidro Ayora. Contacto 0991 45 57 05. Agromax es lo máximo para el agro. En Catamayo la moda y la elegancia tienen su lugar exclusivo. Caris, alta costura y moda, el almacén especializado en telas y confección que usted estaba buscando. Contamos con una gran variedad de telas nacionales e importadas. También sedas, Guilpur, algodón, casimir, satín, lino, stretch, telas para camisas, cortinas, telas para uniformes escolares y todas las instituciones educativas de Catamayo. Además, hilos, agujas, botones, pellones, telas adhesivas y todo para la confección de prendas de vestir. También edredones, sábanas y almohadas de excelente calidad. Diseñamos vestidos de fiesta para niñas, señoritas y señoras, prendas a la medida para caballeros y niños y elegantes uniformes ejecutivos para empresas y oficinas. Todo bajo la experiencia y creatividad de la diseñadora de modas, sastre y modista profesional Karina Valareso. Caris, alta costura y moda, elegancia, calidad, diseño en un solo lugar. Los grandes sueños empiezan en casa. El Club Valle de Catamayo trabaja día a día formando no solo futbolistas, sino también personas con valores, disciplina y amor por nuestra tierra. En el Club Valle de Catamayo creemos en el poder del deporte para transformar vidas. Somos el representante del cantón y trabajamos en la formación integral de jóvenes futbolistas con visión, esfuerzo y compromiso. Funeraria Sarve, servicios exequiales para esos momentos duros. Atención personalizada, tanatopraxia y tanoestética con profesionales certificados, traslado en autocarroza dentro y fuera del cantón. Contamos con cómodas salas de velación, aire acondicionado, cofres de madera, servicio de cafetería ilimitada, habitación de descanso, parqueaderos, ceremonias religiosas y acompañamiento musical. Tenemos varios planes. Estamos ubicados en calle 10 de agosto entre Eugenio Espejo y Olmedo. Celular 09 69 65 46 20. Funeraria Sarve, contigo en los momentos más difíciles. Todo lo que necesitas para construir, reparar y mejorar lo encuentras en un solo lugar. Ferroeléctrico Industrial. Tenemos herramientas eléctricas, maquinarias, tuberías de agua, pinturas, material eléctrico, mallas metálicas y plásticas, viniles para piso, químicos para piscina, repuestos de bicicletas, cadenas para motosierras y mucho más. Dirección, calle 9 de octubre e Isidro Ayora, es el nuevo local de Ferroeléctrico Industrial. Calidad, variedad y los mejores precios para tu hogar, finca o negocio. Bazar y librería
Guardería San José, servicio para todos ustedes. Tenemos todo en lo referente a útiles escolares, desde educación inicial hasta bachillerato, suministros de oficina, material para todo tipo de manualidades y confección de prendas de vestir. Aquí lo atendemos de la mejor manera con los mejores precios. Estamos ubicados en calle 24 de Mayo y Juan Montalvo, Bazar y Librería San José. Nuevamente el agradecimiento a nuestros auspiciantes por respaldar este programa, este espacio, este podcast, conociendo al invitado. Hoy nuestro invitado precisamente el doctor Leodán Ruiz. Doctor, y todo lo que usted nos ha contado, ¿lo motivan para ahora postular nuevamente a la alcaldía del Cantón Catamayo? ¿Qué le propone a Catamayo que dentro de lo que es el que exista una propuesta realizable, verdadera, cercana a la gente? ¿Qué le propone Leodán Ruiz al electorado de Catamayo? Sí, primeramente, el momento actual donde me encuentro en calidad de concejal es mi primera postulación en toda la historia de mi vida de un cargo de elección popular a este nivel. Y esto nos sirve para dar este primer paso a la nueva aspiración que nosotros planteamos. Pero la aspiración a la alcaldía pasa a un segundo escenario porque lo que prima en nosotros es la construcción de un proyecto de desarrollo del cantón. Este proyecto de desarrollo se denomina Catay-Mayú, que significa Catamayo, la nueva ciudad, y aquí se escriben algunos ejes de desarrollo o soluciones para la gente. Pero esto es importante porque primero es el plan de desarrollo, la propuesta y luego la candidatura. Yo siempre le planteo a mi equipo de trabajo, a los compañeros más cercanos, les digo, preguntémonos siempre por qué queremos llegar a la alcaldía. Necesitamos objetivos claros y propósito. El ser humano necesita tener propósito en la vida. Y bajo esa lógica, estamos acá, ¿no? De frente, diciéndole a la gente, aquí está nuestro perfil, aquí está nuestra experiencia, aquí está nuestro caminar, aquí está nuestro conocimiento al servicio de ustedes, pero necesitamos de cada uno de ustedes. Necesitamos el acompañamiento y el apoyo de cada ciudadano para poder cristalizar las soluciones que necesitamos. Ahora, lo que necesita Catamayo son proyectos macro. Necesita muchas cosas Catamayo, pero dentro de aquello, los proyectos macro, que son plan maestro de agua potable, que son planta de tratamiento de aguas residuales, la zona industrial para generar trabajo y muchos servicios que necesita Catamayo. Sí, ordenar el tránsito, todo eso lo necesita Catamayo, pero todo eso se hace con recursos, doctor. ¿De dónde conseguimos recursos si el país está prácticamente en una situación económica crítica? Al final del día, lo que nosotros hemos puesto como una prioridad, y digo nosotros porque somos un equipo, no es la aspiración individual de alguien, hemos puesto como primer eje dentro del proyecto y de la propuesta es garantizar de servicios básicos, que es una competencia municipal directa. Claro. En servicios básicos, agua potable, alcantarillado y recolección de basura. Claro. Agua potable, pero de calidad. Yo le pregunto a cada uno de los ciudadanos si están en la capacidad de abrir el grifo de agua y tomarse un vaso. No están en la capacidad de aquello. Y los que lamentablemente les toca, está en riesgo ya su salud. Hace un esfuerzo inmenso, la familia catamayense en comprar agua de bidón. 2, 3 bidones semanales. Y es un tema económico permanente de gasto interno familiar. Proponemos al menos iniciar con la primera etapa del plan maestro de agua potable para que llegue a cada uno de los hogares agua de calidad y sobre todo que esos recursos que tú estás gastando en estos temas ya no le sea sensible a tu familia ni a tu bolsillo. Es uno de los temas. El segundo es que todas las aguas residuales del cantón están depositadas en nuestros ríos. Claro, una contaminación total. Catamayo en el 2026 no tiene plantas de tratamiento de aguas residuales. Y nuestro eje interno de trabajo es una conciencia ambiental, animal, social, pero no podemos hablar de cuidado ambiental cuando estamos todas nuestras aguas depositándoles a los ríos. Y los sectores que al final terminan aledaños a estas áreas también pagando las consecuencias. Un ejemplo de esos, La Vega, por citar, claro. El Tingo. Son estas áreas que sufren o repercute aquello. Y volvemos al tema de salud de la gente. Por consiguiente, es urgente al menos darle la viabilidad y concretar como una solución a corto y a mediano plazo de las plantas compactas que se las viene conversando. Pero lo de fondo es tener el plan maestro de alcantarillado sanitario pluvial del Cantón Catamayo. Así se llama.
Y ahí hay dos componentes, tener las plantas de tratamiento de aguas residuales y también empezar a solucionar los problemas de recolección de aguas lluvias, sobre todo en determinados sectores. Concluyo la idea, Eduardo, con la parte final en servicios básicos, el tema del relleno sanitario. Catamayo en el 2026 tiene un botadero de basura a cielo abierto. Claro. Es como que si en su casa, en su terreno, usted tiene su casa, valga la redundancia, y atrás en el patio va y deposita toda la basura. Hay una serie de males olores, hay una serie de moscas en todita la ciudad y todos los exiliados cuando medio llueve acá se filtra y llega y nuevamente a los afluentes del río. Eduardo, ciudadanía, aquí hay dos principios. Lo primero, la basura no es basura. Lo segundo, los cantones y el país en sí no debería estar debatiendo los rellenos sanitarios. Lo que tendríamos que estar conversando y lo que proponemos es tener verdaderas plantas clasificadoras de desechos de residuos, porque el papel, cartón, plásticos, aluminios es reciclable y se vende, un ingreso económico municipal. Y lo que es orgánico y se descompone es abonos, es humus, otro ingreso municipal. Necesitamos entenderlo aquello. Por esa lógica, Eduardo, lo que usted plantea, lo que nosotros caminamos, es iniciar con esta primera etapa de servicios básicos, pero hay otras necesidades. Y hay otro tipo de propuestas en ese contexto, por ejemplo, el tema de vialidad del cantón. Uno ingresa, Eduardo, a cada uno de los barrios, ya son intransitables. Así es. Entonces, hay que conversar. Y ahí, mire, Eduardo, planteamos maquinaria operativa, tener nuestra fábrica de adoquines y tener nuestra empresa pública de asfalto. Darle continuidad en el tema laboral al tema de nuestro parque industrial y finalmente un área que se la está trabajando también es de seguridad interna. Nosotros creemos que en nuestro cantón todo está tranquilo y normal, pero de repente empiezan a haber muertes, claro, sicariatos, y no lo podemos tomar así tan deportivamente. Se habla, Eduardo, de establecimientos ya de GDOs en nuestra localidad. Eso es lo que se viene manifestando. Y al final así ya inició, tomado Catamayo por los grupos y así inició Guayaquil y así inició Durán. Es tiempo de hacer una acción. Esa acción que nosotros generamos uso de tecnología a través de cámaras integradas al sistema ECU 911 o a través de un municipio que tenga una sala espejo para poder garantizar. Y finalmente en esta propuesta se escribieron los anillos de seguridad. Los ingresos al Cantón Catamayo para proteger la familia catamayense son Loja, Cariamanga, vía la costa. Un anillo de seguridad con una cámara que no detecta únicamente la placa, sino también el rostro facial. Vamos a entender quién entra y quién sale. E inclusive en algunos temas de seguridad se robaron una camioneta en el Parque Central de Servicio Público. La policía quiere hacer su esfuerzo y ni siquiera sabe por dónde salió. Si revisáramos estos anillos de seguridad, por lo menos podemos decir la camioneta, placas tal, que se la robaron a la hora tal, salió vía la costa e inicia la búsqueda. Tienen que existir esfuerzos de vialidad, de servicios básicos, de empleo, de seguridad interna, de infraestructura deportiva, de infraestructura inclusive interna. Cuando hablo de interna, existen los estudios del mercado central. No se ha hecho un ladrillo más en el mercado central. Tenemos que empezar a depositar primero la esperanza, la fuerza, la convicción, nuestros ideales, nuestra planificación y nuestro conocimiento para visualizar qué es prioritario y qué es lo que se tiene que construir a mediano y a largo plazo. Es por eso que nosotros planteamos un Catamayo del 2027 al 2050. Doctor, ¿cabe una alianza de pronto dentro de este proceso? ¿Usted estaría dispuesto a eso? Se habla de posibilidades de alianza. ¿Qué dice usted a eso? Siempre la apertura total. Mi primera participación en la concejalía nació de un proceso de construcción denominado concertación, claro, de alianza, alianza, de unidad. Actualmente yo aspiro... ¿No lo descarta? Creo, jamás, porque ese individualismo, ese de si no soy yo, no es nadie, al final le termina haciendo daño al cantón. No. Tenemos que deponer esas posiciones individualistas y aspiraciones individualistas y ponerlo al cantón arriba. Y sobre el propio cantón el proyecto y los candidatos deberían quedar acá abajo. Y si los candidatos no tienen ni siquiera la madurez política para poder aceptar una conversación, ¿de qué tema de alianzas luego vamos a hablar? Quedará en la conciencia de cada uno de ustedes el no haber generado un tema mínimo de conversación que se podría cristalizar en procesos de unidad por el bienestar del cantón, no por el candidato.
Un mensaje final, doctor, a quienes puedan observar este podcast, este programa de Conociendo al Invitado. ¿Por qué la ciudadanía debería darle la confianza a Leodan Ruiz? Porque somos personas que ustedes mismos ya nos han puesto en un escenario de prueba. La única forma de conocer un político es poniéndolo a prueba. Si lo pones dentro del consejo y vende su voto y su palabra y empieza a callar, te fallaron. Es lo que no pasó en nosotros. Si le pones a un político al lado del dinero y de los recursos y de repente empiezan a desaparecer, ese político falló. La administración pública es bien sensible porque son recursos económicos. Si le pones a un político al frente de alguien a conversar, a debatir, a construir y no existe la capacidad ni el conocimiento, ese político te falló. ¿Por qué debemos empezar a construir y generar una nueva corriente de pensamiento y administración? Es porque Catamayo se encuentra en el abandono. Y de ese abandono es lo único que nosotros tenemos que plantear es llenarnos de esperanza, de actitud positiva. Con tu esfuerzo y con el nuestro vamos a lograr cristalizar una nueva forma de hacer política. Bien, estamos prácticamente cerrando ya este espacio, el podcast, el programa Conociendo al Invitado. He tenido la satisfacción de contar con la presencia del señor doctor Leodan Ruiz, aspirante a la alcaldía del Cantón Catamayo. Si se quedaron algunos temas pendientes, bueno, habrá de pronto una segunda oportunidad, tenemos tiempo todavía. Puede llevarse a cabo una segunda ronda ya profundizando más, pero este espacio lo que busca es conocer al personaje como ser humano y también en la parte política en este caso. Y finalizamos agradeciendo nuevamente a las firmas comerciales que hacen posible este humilde programa, como es Agromax, lo máximo para el agro, Caris, alta costura y moda, asimismo también al Club Valle de Catamayo, a Funeraria Sarve, agradecemos también a Ferri Eléctrico Industrial y también a Bazar y Librería San José, que siempre nos están dando ese respaldo y nos sentimos muy agradecidos por aquello. Hemos llegado a la parte final. Este programa lo pueden observar ustedes en nuestras cuentas de Facebook, Eduardo Valdivieso y Eduardo Valdivieso Información en Facebook, y nuestro canal oficial de YouTube, Eduardo Valdivieso, también se publicará esta entrevista en las próximas horas prácticamente. Estamos finalizando. Gracias por su sintonía, por su atención, y será hasta una próxima oportunidad. Que la pasen bien.